Bueno, vamos a ver en esta clase en lo referente a las aplicaciones denominadas no lineales del amplificador operacional. Básicamente estas aplicaciones se dan cuando el amplificador operacional actúa únicamente con su propia ganancia, la ganancia interna que posee, la cual es bastante grande. O también cuando tiene realimentación positiva. Y finalmente también están en este grupo de aplicaciones aquellas en donde el amplificador operacional tiene simultáneamente realimentación positiva y realimentación negativa. En todo caso, cuando esto se da, la señal de salida puede estar cambiando únicamente entre dos estados. La salida es el voltaje de saturación positivo o el voltaje de saturación negativo. Son los dos estados que puede presentar la señal de salida en este tipo de aplicaciones. En este circuito que están viendo, suponemos que el voltaje de entrada es positivo. Si este voltaje de entrada es positivo, al estar aplicado en el terminal positivo de entrada, la señal de salida sería también una señal positiva. Pero, como ustedes saben, al tener una ganancia del amplificador muy grande, la salida no va a ser igual al producto de la ganancia del operacional por ese voltaje de entrada, porque estaríamos obteniendo voltajes extremadamente altos. Entonces, la señal de salida estaría siendo recortada al valor aproximadamente igual al de la fuente positiva con que estamos alimentando nuestro circuito. Y por otro lado, si es que el voltaje de entrada es negativo, este voltaje negativo está ingresando al pin positivo, quiere decir que no presenta desfasamiento. En consecuencia, si el voltaje de entrada es negativo, la salida también va a ser negativa. Y otra vez, si ese voltaje de salida es negativo, pero al aplicar la fórmula que nos permite calcular el voltaje a la salida del operacional, esto es, la ganancia propia del operacional que es positiva por ese voltaje de entrada negativo, nos daría un voltaje negativo extremadamente alto. Entonces, se recortaría la señal de salida en un nivel aproximadamente igual al voltaje negativo de polarización. ¿Sí? Entonces, tenemos en conclusión que hay que identificar primero en qué pin de entrada está llegando nuestra señal. Si esta señal es positiva e ingresa al pin positivo, la salida será más VSAT. Si esta señal de entrada es negativa, la salida irá a menos VSAT. Eso cuando apliquemos la entrada en el pin positivo. Si aplicamos la entrada en el pin negativo, sucede lo contrario. Una señal positiva ingresando al pin negativo nos daría un voltaje de salida negativo. Ese voltaje de salida negativo estaría recortado a aproximadamente el valor de la fuente negativa. Y si es que aplicamos un voltaje de entrada negativo a la patita inversora, ese voltaje negativo se convierte en positivo, de un valor que será recortado al valor de la fuente positiva de polarización, aproximadamente. Entonces, esto es lo que se utiliza en estas aplicaciones denominadas no lineales. Entonces, una aplicación no lineal es aquella en donde la forma de onda de la señal de salida
no guarda correspondencia con la forma de la señal de entrada. Entonces veamos aquí qué es lo que sucede. A ver, espérense un segundito. Bien, entonces veamos si es que tenemos dos señales de entrada. La primera es este voltaje referencial que se toma para este ejemplo como una señal constante. Esa señal constante va a estar por aquí. Y el voltaje de entrada sería la señal que ustedes observan acá en color negro. Una señal tipo trapecio que sube, luego permanece constante y nuevamente disminuye. Noten que aquí las formas de estas señales que estamos poniendo como ejemplo no nos interesa. Tampoco nos interesa si las señales son positivas, si las señales son negativas. Únicamente vamos a tener como interés para dibujar la señal de salida los puntos de cruce de estas dos señales. Esos puntos que estoy colocando aquí en color rojo. Entonces, el voltaje de referencia, esta señal constante, la señal de entrada, la señal en negro, estas dos señales se cruzan en estos puntos en rojo. Entonces, pongamos como referencias en el eje horizontal lo que serían los tiempos. Un tiempo T1 y un tiempo T2 por acá. Bien, entonces recuerde, primer paso, encontrar los puntos de cruce de las dos señales. Luego se analiza de la siguiente forma. Tomamos desde el origen, desde el tiempo 0 hasta el tiempo T1. Y simplemente vemos cuál de las dos señales es más grande que la otra. Entonces, si es que se observa aquí, el voltaje referencial es más grande que la señal de entrada. Ojo con esto, el voltaje referencial es más grande. Buscamos ahora en qué pin se está aplicando ese voltaje más grande. El voltaje más grande es el VR. Este VR está siendo aplicado a la patita negativa. Por lo tanto, la señal de salida será el menos Vz. Entonces, entre 0 y T1, el voltaje más grande es V sub R. V sub R se aplica a la patita negativa. En consecuencia, la salida será menos Vsat. Esto que está puesto aquí como voltaje negativo. Luego vamos desde el tiempo 1 hasta el tiempo 2. En este intervalo de tiempo, la señal más grande es la que tenemos dibujada aquí en color negro, el voltaje de entrada. Si el voltaje de entrada es más grande y esta señal se aplica al pin positivo, la salida será más Vsat, es decir, un voltaje máximo positivo.
Luego del tiempo T2 en adelante, otra vez el voltaje de referencia es más grande. El voltaje de referencia se aplica al pin negativo, entonces la salida será menos Vsat. Y tenemos aquí menos Vsat. De esa forma se ha dibujado el voltaje de salida para este caso en donde tenemos dos señales variables en el tiempo, la una y la otra constante, aplicadas a cada una de las entradas. En conclusión, usted lo que tiene que hacer es ubicar en qué pin está el voltaje más grande. Si el voltaje más grande llega al pin positivo, la salida será positiva, más Vsat. Si el voltaje más grande llega al pin negativo, la salida será menos Vsat, salida negativa. Y eso es lo que se dibuja aquí. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bueno, en este otro ejemplo se tiene lo mismo, pero está cambiando el hecho de que ahora la señal se está cruzando en varios puntos entre lo que sería el voltaje de referencia y la señal de entrada. Ahora, ¿por qué se pone un ejercicio que parecería lo mismo? Es simplemente porque en esta zona de aquí y en esta zona de acá se están produciendo cambios entre el voltaje de referencia y el voltaje de entrada que pueden ser cambios no deseados. Por ejemplo, estas variaciones que provocan un cambio de polaridad en la señal de salida pueden deberse a ruido eléctrico presente en la señal de entrada. Entonces, de lo que acabamos de ver en el ejercicio pasado, nuestra señal debería estar de esta forma. Debería ser así idealmente, pero debido al ruido, justamente en esta parte y esta otra, se provocan cambios no deseados en la señal de salida. Estos cambios de aquí en la señal de salida no los deseamos. ¿Y por qué se producen? Por ejemplo, debido a la presencia de ruido. Si es que decimos esta señal de entrada que está dibujada en rojo tiene un ruido, una interferencia de milivoltios, esos milivoltios puede ser más que suficiente para provocar errores en la señal de salida. Estos cambios que decimos no son deseados. En consecuencia, para evitar este tipo de dificultades, se plantea este siguiente circuito, conocido como disparador de Smith o Smith Trigger. En este caso se utiliza realimentación positiva. Miren, tenemos aquí la salida está siendo muestreada a través de R2 y R1 y se devuelve esa muestra al pin positivo de entrada. Entonces, aquí decimos que existe realimentación positiva. Cuando un circuito tiene realimentación positiva, la ganancia del conjunto tiende a infinito. Eso quiere decir que la salida del operacional únicamente podrá tener dos valores posibles, o más Vsat o menos Vsat.
o podría estar cambiando entre esos dos valores. Entonces, para analizar este circuito tenemos que hacer lo siguiente. Les voy a poner por aquí lo que sería el voltaje de entrada. Supongamos que este voltaje de entrada, bueno, puede ser en realidad cualquier señal, pero digamos que se trata de una señal senoidal. Bien, digamos que esa es la entrada B sub I o B sub E. Bien, entonces, cuando usted tenga un circuito en donde observe que la señal de salida está siendo retornada a través de una muestra hacia el pin positivo, decimos que existe realimentación positiva. Y cuando esto sucede, únicamente serán posibles dos niveles en la salida, o más VSAT o menos VSAT, voltaje de saturación positivo o voltaje de saturación negativo. Si es que nosotros queremos analizar cómo trabaja este circuito, podríamos hacer lo siguiente. Tomemos como punto de partida el instante 0, tiempo 0. En el tiempo 0, este voltaje de entrada vale 0 voltios. Sin embargo, ustedes saben que aquí va a haber una fuente de polarización positiva y otra negativa. Entonces pongamos aquí, esta fuente es de más VCC y aquí otra fuente menos VCC. Si el voltaje de entrada V sub E es 0 en el tiempo 0, ¿qué es lo que pasaría con la señal de salida? En este caso, únicamente debido a la polarización, vamos a tener un voltaje de salida en esta parte. Y ese voltaje de salida, si las dos fuentes son simétricas, acuérdese de la polarización de la operacional, si utilizamos dos fuentes simétricas, idealmente el voltaje de salida debería ser igual a 0. Si el voltaje de salida es 0, entonces en esta malla de aquí, en esta red, no habría corriente bajando y tampoco subiendo. Y en consecuencia, el voltaje en este punto también sería 0. Entonces diríamos, el voltaje diferencial de entrada, Vin más, menos voltaje de entrada en el pin negativo, sería igual a 0. No existiría un voltaje de entrada al operacional. Y la salida
debería mantenerse en cero. Pero eso no ocurre. Normalmente vamos a tener en la salida un voltaje de offset, una pequeña desviación. Puede ser esta desviación 0,2 voltios positivo, 0,3 voltios positivo, o valores también negativos, o voltajes más pequeños inclusive. Esos voltajes que pueden presentarse aquí, por pequeños que sean, provocarían que también en este punto se presenten voltajes, por pequeños que sean. Y eso sería suficiente para que exista un voltaje diferencial de entrada en el operacional. Entre estos dos terminales vamos a tener finalmente algún voltaje, positivo o negativo, pero va a existir ese voltaje. Entonces, al momento que tenemos ese voltaje diferencial de entrada, al multiplicarse por la ganancia propia del operacional, vamos a tener una señal de salida. O más voltaje de saturación o menos voltaje de saturación. En definitiva, cuando usted tenga un arreglo de este tipo, en donde existe realimentación positiva, para empezar el análisis, usted deberá decir, el voltaje de salida de partida, si usted quiere, o en el tiempo igual a cero, es o más Vsat o menos Vsat. Esa es la clave para analizar estos circuitos. Entonces, le repito, si usted observa un operacional en donde aparece realimentación positiva, inmediatamente debe concluir que la señal de salida puede ser o más Vsat o menos Vsat, o puede estar cambiando entre esos dos valores. Si analizamos como aquí, en el tiempo cero, cuando el voltaje de entrada vale cero, usted no puede decir en ese instante de tiempo el voltaje de salida será cero. Usted tiene que imponer la condición de que aunque el voltaje de entrada valga cero, usted va a tener ya una señal de salida. Y esa señal de salida va a ser o más Vsat o menos Vsat. Cualquiera de los dos estados usted puede suponer de llegada. Y a partir de ahí viene todo el análisis. En consecuencia, aquí, para que quede constancia, este valor de que el voltaje de salida vale cero, aunque la entrada sea cero, esto no se cumple. Usted realmente va a tener un voltaje de saturación o positivo o negativo. Ya le expliqué la razón. Si es que teníamos nosotros un operacional con realimentación negativa, era posible controlar la elevada ganancia que tiene internamente el operacional a través de ese lazo de realimentación negativa. Si en cambio tenemos un lazo de realimentación positiva, esa gran ganancia propia del operacional se incrementa todavía más y tiende al infinito esa ganancia. En consecuencia, al tener el circuito una ganancia que tiende a infinito, la salida puede ser o más Vsat o menos Vsat, o estar cambiando entre esos dos valores. ¿Sí? Entonces, esto debe estar claro. ¿Alguna pregunta hasta ahí?
A ver, señor Araque Reinaldo, ¿tiene alguna duda hasta aquí? No, ingeniero, no, sí está claro la diferencia entre los dos con realimentación positiva y negativa. Bueno, entonces esperemos que esté claro este asunto porque hay veces que se toman ejercicios en las pruebas o en los exámenes con realimentación negativa y lo que regresa como resultado de la prueba o del examen es un espacio vacío simplemente, un espacio en blanco porque no hicieron absolutamente nada. Entonces, ¿cómo tiene que proceder? Le acabo de explicar. El momento que usted vea un circuito que tiene realimentación positiva, diga usted automáticamente, asumo que en el tiempo cero el voltaje de salida es más VSAT o menos VSAT. Asuma eso de llegada y va a estar bien. Asuma ese voltaje de positivo o negativo, no hay problema. El resultado final va a ser el mismo. Entonces, eso es lo primero que tiene que hacer. Bien, entonces, ahora sí, vamos a hacer la siguiente consideración. Para este caso, voy a suponer que en el tiempo t igual a 0, el voltaje de salida es igual a más VSAT. Entonces, hacemos uso de la suposición que estamos hablando. Ahora, con esa suposición, en este punto va a existir un voltaje. Y ese voltaje le vamos a llamar voltaje de referencia positivo. Entonces tenemos en ese punto un voltaje de referencia positivo. Este voltaje de referencia positivo va a ser igual al voltaje que tenemos aquí arriba en la salida. Ese voltaje, dijimos, es más VSAT. Ese voltaje se divide para R2 más R1. Con eso estamos encontrando la corriente que está bajando por aquí. Ya sabemos que no hay corriente que ingrese ni que salga del pin positivo. Entonces la corriente baja directamente desde el voltaje de salida hasta tierra. Esa corriente es la que tengo calculado en este momento aquí. Voltaje de saturación positivo dividido para R2 más R1. Esa es la corriente que está bajando por allí. Esta corriente voy a multiplicar por la resistencia R1 y tendríamos ya el voltaje de referencia positivo en este punto. En consecuencia, este voltaje de referencia lo puedo dibujar también acá. Entonces voy a poner en esta gráfica lo que sería el voltaje de salida en color azul y en color verde lo que sería el voltaje de referencia. Entonces dijimos que en el tiempo cero el voltaje de salida es más VSAT. Entonces dibujamos aquí ese más VSAT. Lo ponemos de esa forma. Ahí está el más VSAT.
Luego, al hacer esta pequeña operación, este divisor de tensión, encontramos el voltaje de referencia positivo. Ese voltaje de referencia positivo evidentemente va a ser más pequeño que el voltaje de salida. Aquí está el cálculo. Entonces, dibujamos por aquí el voltaje de referencia positivo. Ya, esas son las condiciones de partida. Lo que viene a continuación ya es más fácil. Tenemos en este punto, en el pin positivo de entrada, un voltaje de referencia positivo. Y en el pin negativo, el voltaje de entrada senoidal que estamos viendo aquí. Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente una comparación. ¿Qué es lo que vamos a comparar? La señal que ingresa por el pin positivo con la señal que ingresa por el pin negativo. Entonces, eso quiere decir que este voltaje de referencia lo debo extender hasta encontrar el punto de cruce con la señal senoidal. En consecuencia, ese punto de cruce está por aquí. Allí está el punto de cruce de las dos señales. Entonces, tomemos simplemente como referencia este tiempo aquí abajo. Pongámosle ahí un tiempo T1. Entonces, analizamos. Desde el tiempo 0 hasta el tiempo 1, la señal más grande es la de referencia, la señal en verde. Este voltaje de referencia está ingresando al pin positivo. Por lo tanto, la salida se mantendrá en más VSAT. Entonces, ese voltaje de salida que teníamos aquí se va a mantener hasta el tiempo T-1. Hasta allí. Hasta ahí se mantiene el voltaje de salida en un valor más VSAT. Ahora, ¿qué ocurre a partir del tiempo 1? A partir del tiempo 1, el voltaje de entrada senoidal se hace más grande que nuestra referencia. ¿Sí le ve? Ahí está el punto de cruce. A partir de aquí, el voltaje de entrada es más grande que el voltaje de referencia en verde. Si el voltaje de entrada es más grande, este voltaje de entrada está siendo aplicado en la patita negativa. En consecuencia, la salida va a cambiar a menos VSAT. Entonces usted tiene que ir chequeando por qué pin del operacional está entrando el voltaje más grande. Y ese pin es el que le determina el valor de la salida. Entonces veamos nuevamente desde el tiempo 0 hasta el tiempo 1. Estoy comparando dos señales. La entrada senoidal en negro con el voltaje de referencia positivo. ¿Sí? Este voltaje de referencia fue positivo porque supusimos que en el tiempo 0 el voltaje de salida era más VSAT. Aquí está. Entonces, si el voltaje de salida es más VSAT, hacemos este cálculo aquí en la derecha y tenemos el voltaje de referencia positivo. Ese voltaje de referencia es la señal en verde. Entonces, desde el tiempo 0 hasta el tiempo 1, el voltaje de referencia es más grande. El voltaje de referencia está por aquí, ingresando al pin positivo. Entonces, la salida va a estar en más VSAT. La salida en más VSAT. Hasta el tiempo T1. A partir del tiempo T1, la señal de entrada es más grande que la referencia. Ahora el voltaje más grande está siendo aplicado al pin negativo. Entonces la salida será menos VSAT. Quiere decir esto entonces
que justamente en el tiempo 1, la señal de salida cambia y se fue directamente hacia abajo, hasta menos besar. La salida cambió. Ahora tenemos aquí un voltaje negativo. Eso quiere decir que si cambió el voltaje de salida, el voltaje en este punto también cambia. Eso lo vamos a escribir aquí. A partir de T1, voltaje de salida es igual a menos Vsat. Y entonces vamos a tener ahora un voltaje de referencia negativo. Este voltaje de referencia negativo va a ser igual al menos Vsat que tenemos ahora en la salida. Ese voltaje estará dividido para R2 más R1. Y esto multiplicado por la resistencia. ¿Por qué resistencia, señor Proaño, señorita Proaño Adriana? Por la resistencia 1. Por la resistencia R1, muy bien. ¿Ya? Eso es todo. Entonces, calculamos la corriente que está bajando por allí y multiplicamos, o que está subiendo en este caso, y multiplicamos por R1. Entonces, con eso encontramos el nuevo voltaje de referencia que tenemos aquí. Y en esta parte también saben cometer errores. Cambiaron el voltaje de salida, pero se olvidaron de cambiar la referencia. Entonces, cada vez que usted cambie el voltaje de salida, debe también cambiar el voltaje en este punto, el voltaje referencial. Entonces, ahora el voltaje de referencia está por aquí abajo. Y de una vez le llevo hasta el cruce con la senoide. Entonces, ahí vamos a tener un tiempo T2. Estamos comparando ahora el voltaje de referencia negativo con la señal senoidal de entrada. Entonces ponemos aquí un tiempo T2. Analizamos desde el tiempo T1 hasta el tiempo T2. Estamos comparando la señal en verde con la señal senoidal. Lógicamente, aquí la señal más grande es la senoide. Note usted que no me interesa que en esta sección de aquí el voltaje de entrada es positivo y que luego se hace negativo. No me interesa esos cambios. Lo único que me interesa es que del tiempo T1 al tiempo T2, la señal de entrada es más grande que la señal de referencia. Eso es todo lo que me interesa. Entonces, si la señal de entrada es más grande y esta señal se está aplicando al pin negativo, la salida se mantiene en menos Vsat. Entonces tenemos que dibujar ahí el voltaje de salida en menos Vsat hasta por acá, hasta allí. Ahora, ¿qué pasa después del tiempo T2? Después del tiempo T2, la señal de referencia
va a ser más grande que la señal senoidal. Si el voltaje de referencia es más grande que la señal senoidal, la salida pasa a más Vsat, ¿sí? Entonces aquí la salida pasa a más Vsat. Y si la salida pasó a más Vsat, el voltaje de referencia se hace también positivo. Entonces, a partir del tiempo T2, el voltaje de referencia se hace positivo. Y podemos ir otra vez al punto de cruce con la senoide. En definitiva, tenemos un circuito que va funcionando de esta manera. Bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Entonces, resumiendo, en este punto tiene usted dos voltajes. Voltaje de referencia positivo y voltaje de referencia negativo. ¿De qué depende cuál de estos dos voltajes tenemos? De la señal de salida. Y mire usted que si de partida cogíamos un voltaje de referencia negativo, estaríamos aquí. El voltaje de salida negativo, voltaje de referencia negativo. Y la historia se repetiría igualito, porque son señales, la de entrada es una señal periódica. Entonces se va a ir repitiendo eso secuencialmente. Empiece con un voltaje positivo de salida o empiece con un voltaje negativo de salida. Esto se va a ir repitiendo. Ahora, estas formas de onda que están dibujadas en el dominio del tiempo, podemos pasar a una gráfica en donde se tenga, como ven aquí, un voltaje de salida en función del voltaje de entrada. Es decir, aquí desapareció el parámetro tiempo. Y eso se puede hacer en el osciloscopio virtual utilizando la opción X vía B, ¿sí? X vía. Entonces, esta gráfica que están viendo acá se conoce como la ventana de histéresis de nuestro circuito. ¿Qué es lo que se gana con esto? Supóngase que usted estaba tratando de determinar la frecuencia de esta señal senoidal. Y para determinar esta frecuencia, usted utilizaba un amplificador operacional que le permita detectar los cambios cuando la señal de entrada es positiva y cuando la señal de entrada es negativa. Y en función de ese número de cambios durante un patrón de tiempo de un segundo, por ejemplo, ¿cuántos cambios hay? Usted podría saber ya la frecuencia de esta señal. Si es que no le ponemos este lazo de realimentación negativa y utilizamos el circuito que vimos al inicio, justamente aquí, en el cruce por cero, podríamos tener el efecto de la señal de ruido, ¿sí? Y esta señal de ruido provocaría cambios no deseados en la señal de salida. Entonces ya no estaríamos detectando cuántos cambios realmente existen en la forma de onda en un segundo, por ejemplo. Si no, obtendríamos un resultado erróneo porque el ruido provocaría cambios alrededor del cruce por cero. Entonces, para hacer eso, utilizamos esta realimentación positiva desde el voltaje de salida. Entonces usted puede ver aquí,
Si es que en este cruce por cero se producen estos cambios en la señal de entrada, este ruido o estas variaciones no afectan para nada a la señal de salida. La señal de salida, si es que era negativa, sigue siendo tal. Y el voltaje de referencia seguirá siendo negativo. ¿Por qué razón? Porque necesitamos que la señal de entrada llegue más allá de esas variaciones. Llegue hasta este punto aquí, en donde recién se produce un cambio en la salida. Entonces, este circuito es inmune a estas variaciones alrededor del punto cero, que pueden ser debidas a ruido eléctrico, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos lo que se conoce como una ventana de histéresis. Esa ventana de histéresis es todo este voltaje de aquí. Va desde allí hasta acá. Desde el voltaje de referencia positivo hasta el voltaje de referencia negativo. Cualquier cosa que ocurra dentro de este intervalo de voltaje no provoca cambios a la salida. Usted puede tener variaciones más grandes incluso, variaciones de este tipo, hasta allí o hasta aquí abajo. Todo este trayecto no provoca cambios en la señal de salida. Para que se den cambios en la salida, usted necesita superar el voltaje de referencia positivo o irse más abajo del voltaje de referencia negativo, que allí recién cambia la salida. Ahora vamos a ver cómo se genera esta ventana de histéresis. Voy a borrar esto de aquí. Y vamos a hacer nuevamente esa grafiquita. Bien, entonces aquí vamos a poner lo que sería el voltaje de salida. Y por acá el voltaje de entrada. El voltaje B. Entonces, mire cómo se inicia la construcción de esta gráfica. En el tiempo cero, dijimos que el voltaje de salida es más V sat. Entonces, partimos de allí. En el tiempo cero, el voltaje de salida es más V sat. Empezamos con un voltaje de entrada que vale ¿cuánto? El voltaje de entrada vale 0. En el tiempo cero, el voltaje de entrada es 0. Y sin embargo, el voltaje de salida es más V sat. Entonces ponemos voltaje de entrada 0, el voltaje de salida es más V sat. Estamos por allí. Este punto vale más V sat. Bien, entonces, una vez que tenemos esto, ¿qué es lo que ocurre? Miren aquí en la gráfica, en el dominio del tiempo a la izquierda. Una vez que el voltaje de salida estaba en más V sat, el voltaje de entrada empezó a subir. El voltaje de entrada se hace más grande. Y sin embargo, la salida se mantiene en más V sat. El voltaje de entrada sigue subiendo. Y la salida sigue en más V sat. El voltaje de entrada finalmente llega al voltaje de referencia positivo. Y cuando eso sucede, la salida cambia a menos V sat. Esto significa que aquí debemos dibujar una referencia que estaría por aquí. Por ejemplo, ese va a ser nuestro voltaje de referencia positivo. Ya. Entonces, ahora sí.
No pierdan de vista en el eje horizontal voltaje de entrada. Entonces, vamos desde aquí. El voltaje de salida estaba en más besado. El voltaje de entrada empieza a subir. Y la salida se mantiene en más besado. Estamos de esta forma. Y dibujamos así. El voltaje de entrada va subiendo. Y la salida se mantiene en más besado. Cuando el voltaje de entrada llega al voltaje de referencia positivo, la salida pasa a menos besado. Entonces, este voltaje de entrada fue subiendo hasta llegar al voltaje de referencia positivo. Cuando se consiguió este valor, la salida cambia hacia menos besado. Entonces aquí hemos ido en esta dirección. Cuando llegamos en el voltaje de entrada al voltaje de referencia positivo, la salida pasó a menos besado. Estamos así. Y aquí tenemos el menos besado. Ahora, mire usted acá la gráfica en el dominio del tiempo. Una vez que la salida pasó a menos besado, el voltaje de entrada sigue subiendo, ¿verdad? Sigue subiendo. Y la salida se mantiene ya en menos besado. Entonces, podemos dibujar eso aquí. A partir de este punto, el voltaje de entrada sigue subiendo. Y la salida se mantiene en menos besado. Ahora, ¿qué ocurre? Una vez que el voltaje de entrada llegó al máximo, este voltaje empieza a bajar. Empieza a disminuir. Y la salida sigue en menos besado. El voltaje de entrada va bajando, se hace cero y la salida sigue en menos besado. Luego el voltaje se hace negativo y la salida sigue en menos besado. Este voltaje sigue haciéndose más negativo hasta que llega al voltaje de referencia negativo. Cuando sucede esto, la salida cambia a más besado. Entonces, aquí, el voltaje de entrada fue subiendo y la salida sigue en menos besado. Ahora el voltaje de entrada empieza a bajar, empieza a disminuir. Pasamos por el punto de referencia positivo y la salida sigue en menos besado. El voltaje de entrada llegó a cero. Mire, aquí el voltaje de entrada llegó al máximo, empieza a bajar. Sigue bajando y la salida sigue en menos besado. En este punto el voltaje de entrada es cero y la salida sigue en menos besado. Ahora el voltaje de entrada se hace negativo y la salida sigue en menos besado. Cuando el voltaje de entrada llega a menos voltaje de referencia o voltaje de referencia negativo, ahí la salida cambia a más besado. Entonces debemos poner por aquí el voltaje de referencia negativo, que ya sabemos cómo se calcula. Entonces, ahí tenemos el voltaje de referencia negativo. Completamos el trazo. La señal de entrada sigue bajando. La salida sigue en menos besado. Entonces, aquí estamos viendo ya en esta dirección. Cuando llegamos con el voltaje de entrada al voltaje de referencia negativo, la salida pasa a más besado. A ver.
Estamos ahí. Y a partir de este punto, el voltaje de entrada se hace más negativo y la salida se mantiene en más V. Entonces, a partir de aquí, el voltaje de entrada se hace más negativo y la salida se mantiene en más V. Luego, ¿qué es lo que pasa? El voltaje de entrada llega al valor mínimo y ahora empieza a regresar a cero. Y la salida se mantiene en más V. Luego, este voltaje de entrada será positivo y la salida seguirá en más V. Hasta que nuevamente supere al voltaje de referencia positivo. Entonces, a partir de aquí, el voltaje de entrada nuevamente empieza a regresar. Vamos por cero y la salida se mantiene en más V. Luego ese voltaje seguirá subiendo hasta llegar al voltaje de referencia positivo y ahí se dará el siguiente cambio. ¿Sí? Entonces hemos generado lo que se conoce como la ventana de histéresis. Este espacio de aquí es lo que se conoce como el ancho de la ventana o voltaje de histéresis, que sería igual al voltaje de referencia positivo menos el voltaje de referencia negativo. Ya sabemos cómo se calculan aquí lo que sería el voltaje de referencia positivo y el voltaje de referencia negativo. Es lo que tenemos aquí arriba, ¿no? El voltaje de saturación depende de la fuente que utilicemos para polarizar el circuito, tanto el positivo como el negativo. Y esta ventanita es simétrica. ¿Por qué me sale simétrica? Porque en este punto aquí abajo, la referencia es tierra. Si es que en vez de tener tierra aquí, tuviésemos un voltaje positivo, por ejemplo, de 3 voltios, 4 voltios, o menos 2 voltios, menos 5 voltios, esta ventana se va a desplazar ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Inge, yo tengo una pregunta. ¿Y si no está conectado a chasis, va a ser diferente o siempre va a estar conectado a tierra? A ver, este punto puede estar conectado a tierra, puede estar conectado aquí a un voltaje positivo o puede estar aquí un voltaje negativo. Pero este terminal debe estar conectado. ¿Qué pasa si usted no conecta ese terminal allí? Le deja suelto a esto. El voltaje de referencia positivo sería igual al voltaje de salida. Y el voltaje de salida puede ser más VSAT, por ejemplo. ¿Y qué pasa si el voltaje de salida estaba en más VSAT? Estaba por aquí. Mire, el voltaje senoidal no corta a ese voltaje de salida. Quiere decir que no va a haber cambios. Se quedaría la señal de salida simplemente allí, en más VSAT. Para que puedan ocurrir cambios, esta señal senoidal debería estar más grande. ¿Sí? Entonces, en eso hay que tener tino. Hay que tener cuidado. Fijarse bien cómo está conectado el circuito. ¿Y qué es lo que ocurre? El momento que no hay el punto de conexión aquí abajo, ¿tengo realimentación positiva? Sí. Sigue la resistencia R2 conectando la salida con la entrada positiva. Es decir, sigo en una aplicación no lineal. La ganancia del circuito será prácticamente infinito.
Si en el tiempo cero entonces usted asumió la salida es más VSAT, pues bueno, ahí se quedará, no va a haber cambios. ¿Por qué razón? Porque no había cruce entre la señal de entrada y la señal de referencia. Bien, ¿alguna pregunta adicional? Bien, entonces para que practiquen esto, les voy a poner aquí dos fuentes, la una de más 12 voltios, la otra de menos 12. Y vamos a suponer que los voltajes más menos son iguales a más menos 12 voltios. ¿Sí? Suponemos que los voltajes de saturación coinciden con los voltajes de las fuentes. Además, esta resistencia R2, digamos que vale 12K. La resistencia R1, supongamos que vale 6K. Y que aquí abajo en vez de tener 0, tenemos allí un voltaje de menos 2 voltios. Entonces, la señal de entrada senoidal, digamos que tiene una expresión de la forma. A ver si es que tengo 12, 6 y 12K. Este es un tercio, ¿no es cierto? Un tercio de 2 es 4. Tendríamos que tener aquí una señal 6 seno de WT. Esa es la señal de entrada. 6 seno de WT voltios. ¿Ya? Se pide construir esta ventana de histéresis. Entonces el procedimiento usted ya sabe. En el tiempo cero, suponga que tiene la salida 12 voltios. Calcule el voltaje de referencia positivo y empieza el análisis. Primero puede trabajar en el dominio del tiempo y después, en función de los resultados que obtenga en el dominio del tiempo, pasarse de aquí a graficar la ventana de histéresis. Entonces, este circuito lo van a resolver para que suban junto con el otro que tenían pendiente. Les voy a crear hoy día la tarea para que los dos ejercicios suban al Teams hasta el día viernes. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces si no hay preguntas, continuamos. Bueno, aquí está toda la explicación también del circuito. Aquí tenemos otras aplicaciones también con diodos. En este caso son diodos Zener los que se utilizan. Dice cada uno de los diodos de la figura 2 tiene una tensión Zener de 5,1 voltios. Dibuje la salida para una entrada senoidal de 1 voltio pico a pico.
Entonces veamos cómo sería esto. Aquí vamos a tener una señal de entrada senoidal. Dibujemos aproximadamente esa señal de entrada senoidal. Digamos que está así. Esta señal senoidal tiene una amplitud de 0,5 voltios. Voltios pico. Y se pide dibujar la señal de salida. Los diodos Zener tienen un voltaje de 5,1. Entonces, mire que aquí hay elementos que están interconectando la salida con la entrada negativa. Entonces, si es que estos diodos Zener funcionan, efectivamente vamos a tener un lazo de realimentación negativa. ¿Qué pasaría en el caso de que no funcionen esos diodos Zener? Si es que, digamos, tenemos, por ejemplo, aquí que las condiciones del sistema no permiten que esos diodos Zener estén conduciendo. Tendríamos esto. No hay realimentación. Y si no hay realimentación, prácticamente esta señal senoidal estaría siendo aplicada en el pin negativo. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos aquí? Un comparador de voltaje simplemente. ¿Qué estamos comparando? Un voltaje positivo de entrada con 0 voltios aquí abajo. Entonces, desde el tiempo 0 hasta el tiempo t sobre 2 aquí, semiperiodo, el voltaje de entrada sería positivo. El voltaje en el pin positivo es tierra. ¿Cuál de las dos señales es más grande? El voltaje de entrada. Si el voltaje de entrada es positivo y se aplica al terminal negativo, la salida sería menos Vsat. Y luego, cuando la entrada es negativa, aquí tengo voltajes negativos ahora. En el otro pin tengo 0 voltios. ¿Cuál es voltaje más grande? 0 voltios. El voltaje más grande se está aplicando al pin positivo. En consecuencia, la salida sería más Vsat. Entonces, lo que tendríamos que dibujar aquí como salida es un voltaje que secuencialmente es más Vsat y menos Vsat. ¿Sí? Eso sería para el caso de que los diodos no se polaricen, no estén conduciendo. ¿Sí? Pero veamos qué pasa en este problema. En este ejercicio, los diodos Zener son de 5 voltios, 5,1 voltios, y hay que dibujar la señal de salida. Entonces, veamos, las fuentes valen 12 y menos 12 voltios. En consecuencia, voy a hacer lo siguiente. Pongamos aquí el siguiente caso. Tomemos el semiciclo positivo de la entrada. Para el semiciclo positivo de la entrada, si es que los diodos Zener estuvieran conduciendo, tendríamos un lazo de realimentación negativa. Y en consecuencia, existiría un voltaje de salida. ¿Sí?
el signo de ese voltaje de salida es el que me interesa. ¿Qué voltaje de salida? ¿Sería positivo o negativo? A ver, si tengo un semiciclo positivo de entrada, ¿qué voltaje de salida deberíamos tener si los diodos Zener están conduciendo? A ver, piensen un momento a eso y les voy a preguntar a alguno de ustedes. A ver, entonces veamos al señor Tayupanta Kevin. Si tengo un semiciclo positivo de entrada y los diodos Zener están conduciendo, ¿qué voltaje de salida tendríamos? ¿Positivo o negativo? Sería negativo. Correcto, negativo. No hay dónde perderse. Si los diodos Zener conducen, hay un lazo de realimentación negativa. Entonces, si aplico un voltaje positivo, hay un desfasamiento de 180 grados y tendríamos en la salida un voltaje negativo. Ahora, ese voltaje de salida negativo, ¿de qué valor sería? Fijarse bien, voltaje de salida negativo. Tengo realimentación negativa. Si el pin de abajo está a 0 voltios, el pin que tenemos aquí arriba también va a estar a 0 voltios. ¿Por qué razón? Porque existe realimentación negativa. Y como el voltaje de salida va a ser negativo, la corriente evidentemente estaría pasando de 0 voltios por aquí hacia ese voltaje negativo que estaría en la salida. La corriente fluiría de esa manera. Eso quiere decir que este diodo Zener estaría polarizado directamente y el Zener de la derecha estaría polarizado inversamente. Entonces, si el diodo de la derecha está polarizado inversamente, entre cátodo y ánodo tendríamos los 5,1 voltios nominales. Mientras que en el diodo de la izquierda tendríamos una caída de 0,7 voltios, porque estaría polarizado directamente. En consecuencia, ¿qué voltaje tendríamos en la salida? Si aquí tengo 0, ¿verdad? Y aquí caen 0,7 y acá caen 5,1. ¿Qué voltaje vamos a tener en la salida? A ver, ¿quién me dice eso? A ver, ¿cuánto? Inge, menos 5.8 voltios. Menos 5,8 voltios. Correcto. ¿Cuál es su nombre? Reading. Bien, le anotamos una participación en clase. Menos 5,8, correcto, vea. No hay dónde perderse. Usted tiene aquí este lazo que está cerrado prácticamente. Hay conducción aquí. Entonces, en la salida tendríamos menos 5,1 y menos 0,7, menos 5,8 voltios. Acá abajo hay 0. Entonces, la salida sería
de menos 5,8. Entonces, si dibujamos aquí la salida, tendríamos que poner así en menos 5,8 en todo el semiciclo positivo de la entrada. Y cuando el voltaje de entrada sea negativo, la salida debería ser positiva. Y como tengo tierra en el lado izquierdo, la corriente estaría circulando esta dirección. En ese caso, los voltajes en los Zener van a cambiar. El de la derecha tendría una caída 0,7 positiva, polaridad más menos de 0,7, y el Zener de la izquierda una caída también de 5,1, pero con esta otra polaridad. Entonces, aquí la salida sería de 5,8 voltios, pero positivos ahora. Estaríamos así. Ese sería el voltaje de salida en este problema. Bien, ¿alguna pregunta? Entonces aquí la cuestión es que usted identifique la diferencia de potencial que está aplicando a los diodos Zener. Evidentemente este punto de aquí es clave. Si usted ve, aquí hay 0 voltios, el momento que estén conduciendo los diodos. Si es que no conducen los diodos, en este punto prácticamente va a tener lo mismo que la entrada. Y tendríamos el caso de un circuito comparador. Entonces usted puede hacer también el análisis de esa forma. Usted puede empezar suponiendo que los diodos Zener no están conduciendo. Si no conducen los diodos Zener, ¿qué va a pasar? Usted tendría en este punto el mismo voltaje de entrada, voltajes positivos. Voltajes positivos aquí y 0 voltios acá. ¿Cuál es el voltaje más grande? El que está llegando al pin negativo. Son voltajes positivos, ¿verdad? Entonces, si aquí tiene los voltajes más grandes y acá abajo 0 voltios, la salida estaría en menos Vsat. Entonces, al momento que aparece aquí el menos Vsat, que sería cercano a menos 12 voltios, automáticamente los diodos Zener van a empezar a conducir. Porque aquí tendría 0 voltios y aquí menos 12 aproximadamente. Voltaje suficiente para que los Zener conduzcan. Y en consecuencia, al momento que estos diodos conducen, el voltaje de salida automáticamente sería recortado. De un voltaje cercano a los menos 12, pasaríamos a menos 5,8 voltios. Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, este otro circuito dice grafique de la forma de onda de salida para el circuito de la figura para una entrada senoidal de 20 voltios pico a pico. Bueno, en este caso tenemos dos amplificadores operacionales. No existe realimentación en ninguno de ellos. Eso significa que tenemos una aplicación no lineal en ambos diodos, en ambos amplificadores operacionales. En consecuencia, para resolver vamos a hacer lo siguiente. Me voy a poner por aquí lo que sería el voltaje de entrada.
que es una señal de 10 voltios pico, una señal senoidal de 10 voltios pico. Ya digamos que ahí está la señal senoidal. Esto vale los 10 voltios. Y este es nuestro V sub I. Por otro lado, en el operacional en la parte de arriba tenemos un voltaje positivo de referencia de 3,5 voltios. Entonces pongamos allí un voltaje de referencia de 3,5, más o menos por allí. Y en la parte de abajo tenemos otro voltaje de referencia de 4,75, un poquito más grande. Bueno, digamos que estamos así. Esa es la condición de trabajo. Bueno, entonces aquí, como en los ejercicios anteriores, usted tiene que dibujar los puntos de cruce entre lo que serían las señales de entrada o la señal de entrada y las referencias. Aquí hay un punto de cruce, aquí hay otro punto de cruce. Entonces ponemos unas marcas referenciales. Ese va a ser un tiempo T1, acá tendremos un tiempo T2. Por aquí un tiempo 3 y un tiempo 4 acá. Ya. Estamos así. Bien, como el voltaje de entrada es común para los dos amplificadores operacionales, note que en el operacional 1, que sería el de arriba, voy a poner el número ahí, operacional 1, operacional 2, esta señal de entrada se aplica en el terminal negativo al operacional 1, mientras que esa misma entrada se aplica al terminal positivo del operacional 2. Este de aquí va a ser el diodo 1 y este el diodo 2. Bien, lo primero que debemos caer en cuenta es que el diodo 1 maneja corriente en esta dirección. Esa corriente bajaría hasta acá. No puede irse hacia abajo. Entonces el único camino sería que venga hacia la resistencia de carga y genere un voltaje positivo. Entonces cuando conduzca el diodo 1, vamos a tener como salida un voltaje positivo.
Y cuando conduzca el diodo 2, de igual forma la corriente avanzaría por aquí. Subiría hasta este punto. No puede irse esa corriente hacia el diodo 1. Por lo tanto, el único camino sería que venga hacia la carga y genere también un voltaje positivo. Entonces, cuando conduzca el diodo 1, vamos a tener un voltaje positivo. Cuando conduzca el diodo 2, también tendremos un voltaje positivo en la carga. Entonces, para dibujar esa salida, vamos a poner aquí abajo el V sub 0. Ya, ahí vamos a dibujar el voltaje de salida. Bien. Entonces, fijarás, cojamos el tiempo desde la referencia 0 hasta el tiempo t1. Vamos a trabajar en este intervalo de tiempo. En este intervalo de tiempo, usted se puede dar cuenta que el voltaje de entrada es más pequeño que las dos referencias. ¿Sí? Entonces voy a poner aquí del tiempo 0 de t igual a 0 a t sub 1, el voltaje de entrada es menor que dos referencias. ¿Ya? Entonces aquí usted tiene que analizar esa entrada con cada uno de los operacionales. Entonces veamos primero con el operacional de arriba. El voltaje de entrada es más chiquito que 3.5, ¿no es cierto? Aquí vemos en la gráfica, desde el tiempo 0 hasta el tiempo t1. El voltaje de entrada es más pequeño que 3.5 voltios. En otras palabras, si 3,5 voltios es más grande que el voltaje de entrada, la salida de este operacional va a estar en más VSAT. ¿Sí? Entonces vean nuevamente desde el tiempo 0 hasta el tiempo 1. 3,5 voltios es más grande que el voltaje de entrada. 3,5 voltios es más grande, quiere decir que la salida de este operacional se va a más VSAT. Si aquí tiene usted un voltaje de más VSAT, el diodo 1 va a estar polarizado directamente y la corriente que está dibujada en negro va a circular por aquí, generando un voltaje de salida positivo. ¿Cuánto vale ese voltaje de salida positivo? Sería más VSAT menos la caída de voltaje en este diodo, de 0,7 aproximadamente. En consecuencia, podemos dibujar el voltaje de salida en el intervalo de tiempo que va desde 0 hasta t sub 1. Entonces la salida sería un voltaje positivo aquí, que va a ser igual a más VSAT menos 0,7 voltios. ¿Qué pasa en el mismo intervalo de tiempo con el otro operacional? De igual forma aquí vemos que 4,75 voltios son más grandes que el voltaje de entrada.
Entonces aquí abajo, 4,75 voltios son más grandes que el voltaje de entrada. Entonces la salida del operacional 2 sería ¿de cuánto, señor Portilla Vinicio? Señor Ceballos Jaime. Señor Valencia Dylan. Señor Landívar Mauricio. Profe, ahí sería de menos BSAT. Menos BSAT, correcto. Solamente tiene que ver en qué patita llega el voltaje más grande. Del tiempo 0 al tiempo T1, el voltaje más grande para el operacional 2 es 4,75. 4,75 está ingresando a la patita negativa, por lo tanto la salida sería menos BSAT. Si aquí tenemos menos BSAT y en la salida, debido a que está conduciendo el diodo 1, hay un voltaje positivo de más BSAT menos 0,7, el diodo 2 evidentemente está apagado, está polarizado inversamente. ¿Sí? Bien, eso del tiempo 1 al tiempo, del tiempo 0 al tiempo T1. Ahora hacemos lo mismo del tiempo T1 al tiempo T2. Entonces, miren, del tiempo T1 al tiempo T2, el voltaje de entrada es más grande que 3,5 voltios. Aquí en el operacional 1. El voltaje de entrada es más grande que 3,5. Si el voltaje de entrada es más grande, la salida de este pasa a menos BSAT. Ahora vamos a tener aquí menos BSAT. Con menos BSAT ya sabemos que el diodo 1 no va a conducir. ¿Qué pasa en ese mismo intervalo de tiempo con el operacional 2? Entonces, del tiempo 1 al tiempo 2, 4,75 voltios son más grandes que la entrada. Si 4,75 voltios son más grandes que la entrada, la salida de este también permanece en menos BSAT. Entonces, si los dos operacionales tienen en el ánodo menos BSAT, y por este camino vemos que la resistencia de un K tiene en el extremo inferior 0 voltios, no puede circular corriente hacia arriba, de 0 voltios hacia menos BSAT. Los diodos lo impiden. Entonces, ambos diodos están polarizados inversamente. No hay corriente circulando por un K. Eso significa que el voltaje de salida va a ser igual a 0. Entonces ponemos aquí para el tiempo T2 una referencia y decimos el voltaje de salida desde el tiempo 1 hasta el tiempo 2 vale 0 voltios. Estaríamos así. Ahora, desde el tiempo 2 hasta el tiempo 3, el voltaje de entrada es más grande que los otros dos. Cojamos al operacional 1. El operacional 1 tiene un voltaje de entrada más grande. Quiere decir que la salida de este operacional va a ser menos BSAT. En consecuencia, el diodo 1 no va a conducir. Veamos qué pasa con el operacional 2. El voltaje de entrada es más grande que 4,75.
Si este voltaje es más grande, la salida pasa a más VSAT. Con más VSAT aquí, el diodo 2 conduce y la corriente en rojo fluye, originando un voltaje de salida también positivo. ¿De qué valor? Más VSAT menos 0,7. Entonces, hasta el tiempo 3, vamos a tener un voltaje de salida en alto. Ese voltaje de salida, ya sabemos, va a ser igual a más VSAT menos 0,7. Vamos a estar así. Del tiempo 3 al tiempo 4, se repite lo mismo que teníamos del tiempo 1 al tiempo 2. Eso significa que los dos diodos van a estar polarizados inversamente. Y en consecuencia no tenemos voltaje de salida, sino únicamente 0 voltios allí. Estaríamos así. Y del tiempo 3 hasta un tiempo 4, que sería por aquí, se repite lo mismo que del tiempo 0 al tiempo 1. Es decir, vamos a tener un voltaje más VSAT, menos 0,7. Hasta por allí. Entonces, ¿qué es lo que hace este circuito? Este circuito, en consecuencia, es lo que se conoce como detector de ventana. Quiere decir que mientras el voltaje de entrada se mantenga dentro de esta zona de aquí, la salida es 0. Mire, aquí está 0 y aquí está 0. El voltaje de entrada se mantiene en esa franja, ¿sí? Entonces, estamos trabajando dentro de esta franja. La salida del operacional o de los operacionales originan un voltaje en 1 kiloohmio de 0 voltios. En este intervalo de aquí y en este intervalo de acá. Estamos dentro de estos límites de 4,75 y 3,5. Mientras nuestra señal de entrada se mantenga dentro de esos límites, vemos que la salida del circuito es 0 voltios. Pero si excedemos el límite superior o bajamos del límite inferior, se produce un 1 lógico en la salida, un voltaje alto en la salida, una especie de señal para una alarma, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, este es un circuito que está chequeando que el voltaje de entrada se mantenga dentro de un rango previamente establecido. Si la señal se mantiene en ese rango, no tenemos ninguna señal de salida. Pero, si la señal de entrada excede el límite superior o baja del límite inferior, la salida del circuito correspondería a lo que se podría decir un 1 lógico, un voltaje de salida en alto, que podría ser utilizado para tomar alguna acción en un circuito de control o simplemente para activar un relé, una luz, una alarma en definitiva, cuando ese voltaje o esa franja de voltajes es excedida. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, si no hay preguntas, vamos a continuar. Bueno, aquí tienen también un circuito que habíamos visto que es un derivador
Resistencia de realimentación 10 kiloohmios, capacitor de 1 nanofaradio. El problema dice una tensión positiva en forma de rampa crece a razón de 1 voltio sobre microsegundo. Se aplica en la entrada del diferenciador. Calcule la corriente que circula por la resistencia. Bien, entonces aquí usted tiene la pendiente de 1 voltio por microsegundo. Entonces, a ver, simplemente lo que tiene que dibujar allí es una señal que corresponde a una recta. Puede ser algo así. Entonces, en este punto podríamos coger como referencia, digamos que aquí hay 1 voltio. Si ahí tenemos 1 voltio, entonces avanzamos hasta aquí, hasta el trazo de nuestra recta, y bajamos para acá. Dice que el valor que le corresponde en tiempo sería 1 microsegundo. Ya, y esta recta dice que crece simplemente, no es que se termina allí. Dice una rampa que crece a razón de 1 voltio por cada microsegundo. En consecuencia, ese trazo que está ahí en rojo no termina allí, sino que esto seguirá subiendo. De esa forma. Bien. Entonces, hay que encontrar la corriente que circula por la resistencia. Bueno, entonces como aquí abajo tenemos el pin positivo de entrada a 0 voltios, para sacar la corriente que circula por la resistencia, usted necesita la diferencia de potencial en este elemento. Y para sacar la diferencia de potencial, usted conoce que en este lado tiene 0 voltios y necesita en consecuencia el voltaje de salida. Pero usted ya sabe que el voltaje de salida en este circuito es igual a ¿cuánto? Vamos a preguntarles. ¿Cuánto es el voltaje de salida en ese circuito, señor Guerrero Eric? Sería de... ¿Sí me escucha, Inge? Sí, sí, lo escucho. Ya, Inge, sería de... a ver, sería de 1, de -1. Ah, no, sobre Menos RC. 1 No, sobre disculpe, R por C disculpe, Inge. por la integral o por la derivada Por la integral. o menos RC. Ya ven que no me están estudiando, ¿no es cierto? ¿Qué opina, señor? Señor Latacunga Kevin. Es por la derivada. O sea, menos 1 sobre RC por la derivada. ¿Qué opina, señor Tayupanda Kevin?
En este caso sería menos RC por la derivada. Menos RC, estas cosas ustedes ya tienen que saber. Tienen que estudiar con tiempo, no espere que les anuncie la prueba. Menos R por C. Y esto multiplicado por la derivada del voltaje de entrada con respecto al tiempo. Así es la formulita para calcular el voltaje de salida en este circuito. Entonces usted necesita primero calcular el producto de 10K por un nanofaradio. Eso es el producto RC que va a poner allí. Y luego derivar el voltaje de entrada con respecto al tiempo. Pero aquí ya tiene la ecuación de esta recta, ¿no es cierto? Ya puede sacar la ecuación de esta recta. El coeficiente de X y es igual a A por X más B. Acuérdese de esa formulita de la recta. Entonces, si ya tiene la ecuación de la recta, ya sabe cuánto vale su derivada, ¿no es cierto? Eso reemplaza aquí. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Como la entrada seguirá subiendo indefinidamente, usted ya tiene la derivada de esta recta, que es su pendiente en definitiva. ¿Sí? Entonces, reemplaza aquí y ve cuánto le da el voltaje de salida. La derivada de esta recta es su pendiente. Ya está ahí la pendiente, facilito. Entonces ya tiene esta derivada. Multiplique por RC, ya tiene el voltaje de salida. Si ya tiene el voltaje de salida, ya tiene la diferencia de potencial en esta resistencia. Divida esa diferencia de potencial para 10K y ya tiene la corriente. ¿Está claro, señor Julio Stalin? Señorita Macas, Kimberly. Sí, Bueno, entonces, si no hay dudas, ya pueden ustedes también terminar este ejercicio. Por si acaso, si alguien necesitara, puede considerar condiciones iniciales 0. Es decir, el capacitor no estaba inicialmente cargado. El siguiente ejercicio dice, calcule el ciclo porcentual de trabajo de la señal de salida en cada una de las siguientes situaciones. Para una entrada triangular de 30 voltios pico a pico sin offset de continuo. Literal A, cuando el cursor del potenciómetro está en el punto A. Literal B, cuando el cursor del potenciómetro está en tierra. Y literal C, cuando el cursor del potenciómetro está en el punto medio, entre A y la tierra. La señal de entrada que aplicamos aquí es 15 voltios pico, centrada en el origen, no hay ningún desviamiento ni hacia arriba ni hacia abajo. Es una señal senoidal de entrada pura. Y como usted ve, esta señal de entrada pura está por compararse con el voltaje que tendríamos en este punto. Y el voltaje que tenemos en este punto, evidentemente depende de la posición que tengamos en el potenciómetro. En el un caso, vamos a tener 0 voltios cuando el potenciómetro esté en el punto A. Tendríamos 0 voltios, es decir, estamos comparando esta señal de entrada con 0 voltios. Cuando está en tierra, hay que hacer un divisor de tensión de 15 voltios entre estas dos resistencias para sacar cuál es el voltaje de comparación aquí. No hay problema en eso. Y finalmente, cuando
el potenciómetro está en el punto medio. Tampoco hay problema. Otro divisor de tensión para saber cuál es el voltaje que tendríamos en el punto A. El voltaje en el punto A es lo que va a cambiar de acuerdo a los literales que se dice aquí. Y en el punto de entrada positivo del operacional usted tiene una señal senoidal de 15 voltios pico. Entonces simplemente tiene que hacer la comparación de las señales del punto A con el voltaje de entrada. ¿Qué es esto? El ciclo porcentual de trabajo. Entonces eso se refiere a lo siguiente. Supongo una señal senoidal. Esa es su entrada y aquí abajo va a estar su salida. Entonces, digamos que para el caso en donde el potenciómetro tiene su terminal móvil conectada a tierra, voy a suponer de que, a ver, sería 2/3, sería 10 voltios de voltaje de referencia, ¿no? Entonces tendríamos 10 voltios el voltaje de comparación. El voltaje de comparación estaría por allí. ¿Sí? Entonces, para este caso, el voltaje de entrada tiene un pico de 15, no hay problema. Si hay cruces de las señales, tendría usted que fijar aquí este punto de cruce, acá el otro punto de cruce. Eso quiere decir que la señal de entrada es más grande y por lo tanto, entre este tiempo T1 y este tiempo T2, la salida estaría en alto. Entonces, de una vez dibujemos eso. Pongamos aquí las referencias. Bien, entonces la salida aquí sería en alto, acá sería 0 y hasta completar un periodo también sería 0. Entonces esto del ciclo porcentual quiere decir simplemente que usted debe determinar si es que aquí estamos hablando de que este es el periodo de la señal senoidal, y es un periodo T, respecto a ese periodo deberá determinar este tiempito de aquí. ¿Cuánto tiempo permanece la salida en alto? El tiempo de encendido que se llama. Entonces simplemente divida el tiempo de encendido durante el cual la señal de salida está en alto para todo este periodo, multiplique por 100 y ya tiene el ciclo porcentual de trabajo en tanto por ciento. Bien, ¿alguna pregunta? Entonces, si no hay preguntas, por favor revisen esta clase y de aquí nos veríamos el día de mañana. La clase termina en este momento. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego con todos.